Y nos quedamos aquí panadeando el completo informe que había hecho la producción sobre este tema. Y la primera pregunta es a Alfredo Leuco. ¿Qué es lo primero que quisieras decir después de ver este informe, Alfredo? Mira, primero te quiero ser sincero y confesar lo que acabamos de charlar en el corte, ¿no? Uno siente un impacto en el corazón, para ser coherente con la cortina de este programa. Uno podría decir que esto le produce unas ganas de decir que falta de respeto, que atropello la razón, ¿no? Primero. Segundo, que me parece que es un cambio brutal de lo que fue la política como actitud de servicio hacia la gente, hacia los demás, con actitud de patriota y de generosidad, con una concepción de la política, entre comillas, pretendidamente moderna, una concepción gerencial de la política absolutamente corrupta y negativa. Yo estaba pensando que se podría hacer un jueguito de palabras diciendo que aquellos políticos, Lisandro, Alfredo Palacios, Alicia Moro de Justo, don Arturo Ilía, me parece que usaban a la democracia para servir a los demás, ¿no? Y que hay algunos políticos de hoy que usan a los demás para servirse de la democracia, ¿no? Esto básicamente. Y después me llama la atención, uno lo ve así por televisión, en vivo y en directo, en colores, esa tremenda diferencia entre la cara y la contracara, y uno dice, no es tan difícil descubrir a los corruptos, ¿eh? La gente se da cuenta, porque vos fíjate, te lo digo muy cortito, el corrupto de entrada nomás cambia de aspecto, cambia de ropa. Después cambia de auto. Después cambia de casa. Después cambia de mujer. Rápidamente, cuando uno ve a una persona que está en el poder y cambia esas cosas, la gente lo empieza a mirar con sospecha. Y aunque la justicia no lo condena, la gente sí lo condena políticamente. Santiago te va a sacar el papel de guionista y de humorista de la televisión. Vos que durante tantos años les has escrito las cosas que ha dicho tan iluminado Tato Bores. ¿Cómo ves toda esta situación? ¿Cómo ves los políticos de hoy? Y en tal caso contrastando con esas historias también conocidas de los políticos de ayer. Lo que dice él estoy de acuerdo, en el sentido que hoy en día como que la carrera política es una manera de llegar, ¿no es cierto?, a tener o a ostentar un determinado estatus, una manera de llegar en lo económico. Antes podía ser tener un negocio, claro, ¿no es cierto?, la tradición del inmigrante, tener un negocio, crecer, tener una fábrica y llegar. En cambio ahora el camino, el atajo, ¿no es cierto?, puede ser por el lado de ciertas carreras políticas. Hubo una palabra en el informe que a mí me impresionó, que es honestidad. Hoy en día lo que yo noto es que los candidatos apelan a la honestidad en sus propuestas. En sus discursos. En sus discursos. Es como si un coche se vendiera porque tiene 4 ruedas. O sea, es lo obvio. O sea, como que la honestidad pasa a ser una especie de opcional. ¿No es cierto? Una especie de claro. Claro, es una especie de opcional. El estándar viene sin eso. Claro. Ahora, si quiero honesto, pague un poco más, ¿no es cierto? Y está bien. Hablamos. Armando, usted es periodista parlamentario hace un montón de años, ¿23 años? Desde el 73. Del 73. ¿Tiene platea privilegiada? ¿Para bien o para mal? Para bien si el Congreso funciona como corresponde, y para mal, porque duele verlo funcionar mal, si funciona como ahora. Que es decir, no está funcionando bien. No está funcionando bien. Dígame, yo me he metido en la entraña de su libro y me he encontrado con cosas sorprendentes, ¿no? Con cosas, por ejemplo, que el famoso diputrucho no fue un diputrucho, sino que fueron 6 diputruchos. Sí, fue una operación muy osada del oficialismo, de la que no pagó ningún precio, salvo la condena social a través del trabajo de la prensa, que la pudo ejercer con absoluta libertad. Pero esta es una picardía que también está reñida con la buena conducta, con la moral. Esto forma parte del corte que se ha producido, y que es producto también del análisis de este informe, en la memoria. La desmemoria va asociada a la corrupción. Los nuevos y los viejos políticos, pues está el caso de Angelos, sí, desde el 83, con la mayor parte, digamos, son honestos, pero buena parte de ellos saben que volver al llano es ir a la pobreza. Y para volver a las luces, al escenario rutilante de la política, hay que tener recursos. Y para tener recursos hay que aprovechar las funciones públicas. También lo saben los legisladores. Y no fue casual que las leyes de mayor trascendencia económica fueran votadas en marcos absolutamente cuestionables. La expresión mayor fue esta, la de la privatización de gas del Estado, donde con absoluta osadía quisieron asaltar al recinto, no con uno, sino con varios diputruchos, a las 4:30 de la tarde. Había salido bien en abril del 90 con la ampliación de los miembros de la Corte Suprema. De la Corte, claro. Y fue tanta la audacia que creían que podían hacerlo
bajo la atenta mirada de los periodistas a esa hora. Ahora, en el 90, cuando el tema de la Corte, también hasta descompusieron el sistema electrónico de quórum. Hay sospechas de que el procedimiento ha sido así. Meses después se incendió, no hubo manera de asociar un hecho con el otro, tampoco se profundizó la investigación, quedó un solitario radical peleando para aclarar esta causa, olvidado por el resto, que fue Carlos Mosca, a quien aprovecho para mencionar porque él realmente bregó para esclarecer lo que había sucedido en aquella sesión de la madrugada del 5 de abril de 1990. De modo que, como salió bien una, creyeron que podía salir bien la otra. Desde entonces, algo ha cambiado. Por ejemplo, si ahora se sentara un diputrucho o 6 diputruchos, los periodistas no podríamos ingresar al recinto. Aquella vez pudimos y evitamos lo que pudimos. Ahora, si se repitiera, no podríamos. Una resolución del presidente de la Cámara de Diputados lo impide. Alberto Pierri. Exacto. Echó al periodismo, no quiere periodismo en las sesiones. Claro, teme que nos sentemos para votar las leyes truchas. Alfredo, ¿querías decir algo, Santiago? No, me estoy diciendo lo que dijo recién, de teme que nos sentemos para votar la ley de trucha. Claro, es increíble. Vos hacías una referencia cuando nosotros pasábamos la nota de Uri Geller, ¿no? Sí. Y hablabas de la importancia de los medios. En tal caso, para desenmascarar a un supuesto mentalista, un hombre con poderes especiales. Los medios, ¿qué rol están jugando hoy por hoy en contra de la raza política corrupta? No de toda la raza política, de la raza política corrupta. Mira, Fernando, están jugando un rol fenomenal, diría yo, fenomenal para ir destapando este tipo de cosas. Bueno, fue histórica la mirada, la voz balbuceante, por ejemplo, de Miguel Ángel Vico, se acordará en aquel programa de Mariano Grondona, donde no pudo enfrentar a las cámaras, no la pudo mirar de frente a las cámaras, como quien no puede mirar a los ojos a una persona mientras está diciendo la verdad. Bueno, el último informe que hizo el noticiero de Canal 13, Telenoche, con Rodolfo Fito Galeliano, ese famoso informe donde está pidiendo la platita para habilitar la bailanta. Realmente son características que a uno le da cierta satisfacción que el periodismo las pueda ejercer y pueda descubrir estas cosas, pero por otro lado le da preocupación porque está reemplazando de cierta manera. Y además manera, pasan cosas como esa, que de pronto no puede entrar al recinto. que de pronto se empiezan a poner límites y que la justicia, y aquí está la gran cosa, me parece el gran tema que también está en el debate, que es que la justicia no toma cartas sobre el asunto. Mira, yo te voy a hacer un juego muy pequeñito, un jueguito, Fernando. Suponete que el funcionario corrupto que recibe una coima, 6 años preso. La persona corrupta que paga la coima, 6 años preso. El funcionario nacional que mete la mano en la lata, 10 años preso. Con estos temas, ¿te parece que la corrupción disminuiría un poco, que esos castigos serían suficientes para achicar la corrupción? Cualquier persona diría, bueno, es una buena sanción. Bueno, eso existe actualmente en el Código Penal. Estas penas que estoy diciendo existen actualmente. Lo que pasa es que no hay un juez que las aplique, no hay nadie que las investigue. Esto es lo terrible y ahí viene la falta de credibilidad que la gente tiene respecto a la justicia. Porque vos estás convencido que hay por lo menos un político que se haya enriquecido ilícitamente en la Argentina. Yo, la gente, algún político en la Argentina se enriqueció. ¿Y cuántos han sido condenados por enriquecerse ilícitamente en la Argentina? ¿Cuántos? Creo que uno en la capital federal, de la UCD. Me parece que uno solo. Pero después no hay condenados y todo el mundo sabe que hay políticos que se han enriquecido ilícitamente. Decís, Santiaguito. Yo creo que un caso, con toda la ironía del caso, ¿no es cierto? El caso Fendrich se llamaba. Mario Fendrich. Sí, Mario Fendrich. Me parece que es un caso que vale la pena analizar, porque él está preso. O sea, de todas las maneras que hay para afanarse 4 o 5 millones de dólares, esa es la única que no hay que usar. O sea, esa de agarrar la plata y meterse, esa es la única que no sirve. Todas las demás pueden servir. Porque yo acabo de ver ese libro, pero recuerdo que hay muchos otros libros publicados haciendo denuncias, no sé exactamente el tema de pero desde robo para la corona. Te digo, entre telones y escándalos de la vida parlamentaria, con eso te lo digo todo. Todo. Claro. El problema es que la cantidad de libros que se han hecho denunciando, ¿no es cierto?, no ha traído ninguna consecuencia. Claro. O sea, la única consecuencia ha sido una buena consecuencia para los que lo escriben, porque nadie ha tomado... Porque se han enriquecido. Porque se han ilícitamente. Queda por verse eso. Eso, claro. Ahora queda por verse porque ya hay mucha oferta. Claro, pero quiero decir, perdóname, Santiago, lo cierto es que la justicia va lenta y, como dice Alfredo, no se define. Hay una sanción social y ahí es cuando la gente le concede al periodista el papel de juez. No lo somos. Simplemente reflejamos y por allí el propio pueblo juzga y condena. Y déjame hacer un pequeño testimonio. Por supuesto. Con relación al informe del asesinato de Rosendo García,
Estoy seguro que en este momento Avelino Fernández, que fue secretario general de la UON en el Distrito Capital, el brazo derecho de Bandor, está viendo este programa. Avelino Fernández no solo vive, Avelino Fernández trabaja. Trabaja en una fábrica de calefones que está en Uspallata y Tacuarí. Es un hombre absolutamente honesto. En nombre de los dirigentes gremiales, que los hay, honestos, quiero mencionarlo a él. Y digo también que los políticos honestos aceptan la regla de ir al llano y volver como puedan. Los deshonestos son los que aprovechan la función pública para tener recursos y perpetuarse en el poder. Lo que pasa es que el panorama de hoy, digamos, el panorama de hoy, efectivamente, el paisaje habitual de los políticos, uno tiene la sensación, que lo que decía Alfredo, ¿no?, que en vez de ponerse al servicio de la gente, ponen todo a su propio servicio. Están priorizando sus intereses personales. Esto claramente uno lo puede palpar. Uno siente la palabra justicia, que la justicia investigue. Es decir, yo tengo la sensación de que cuando alguien dice, desde el más alto estrado de la política argentina, para abajo, cuando alguien dice que la justicia investigue, siento que está todo bueno, ahora entra todo en vía muerta. Que es el gran recurso para tirar la pelota afuera, que la justicia investigue, y ahora entra todo en vía muerta, porque de allá no vuelve nada con respuesta. Si vuelves tarde, y las sanciones son simbólicas, como pasó en el caso de Samir, en el mal ejemplo del Diputucho. Del Diputucho, de Kenan. ¿Qué decía Santiago? Quería decir con respecto a los medios, que es cierto que los medios son una alternativa para marcar y señalar, pero también hay gente que hace ostentación de riqueza, y la ostentación la hace también a través de ciertos medios. Hemos visto en el informe fotos de gente mostrándose, ¿no es cierto?, frente a sus mansiones, frente a sus casas costosas. Sí. O sea, hay todo también una movida en eso, en el cual de alguna manera la gente también se entera, y ese placer por demostrarlo es algo que habría que llamar a un psicólogo para explicarlo, diría yo. También estaba pensando en eso, en algún tipo de la sociología, porque también hay otro fenómeno que es bastante argentino. Este es uno, el de no solo robar, sino mostrar lo que uno roba. Y otro fenómeno bien argentino, sí, claro, es el de no privarnos de nada, ¿no? Fuimos famosos durante un tiempo por DM2, todo lo grande. Nosotros los argentinos lo hacemos todo lo grande, y me incluyo. Entonces, bueno, muchas veces lo he comentado, en muchas partes del mundo hubo inflación, aquí nosotros hiperinflación. En muchas partes del mundo hubo desocupación, nosotros hiperdesocupación. Y en muchas partes del mundo hay corrupción, y aquí hay hipercorrupción, porque vos sabés que hay un trabajo, un libro de Luis Moreno Ocampo, que dice que en distintos lugares centrales del mundo, en distintos países centrales del primer mundo, el 5% o el 10% de un negocio, no negociado, negocio, está más o menos aceptado como el aceite que sirve para agilizar un negocio, para darle un poquito de brío, de entusiasmo al que tiene que motorizar el negocio. Pero acá se han comprobado coimas del 100 al 500%, por ejemplo, para construir un hospital, y encima el hospital no se hace. Entonces esto ya supera cualquier límite. Esto es lo que la gente muchas veces pretende, escucha, y por eso la gente poco a poco va castigando. Ahora en la capital hay elecciones y la gente lo que está reclamando es honestidad. Todas las encuestas están diciendo que lo primero que la gente, el opcional de la honestidad que decía Santiago, ¿no? Claro. Sin embargo, los partidos políticos son los primeros responsables, los principales responsables. A ver, Armando. Si no democratizan su vida interna, si no abren las puertas a la gente, si no los hacen participar activamente, si no democratizan la conformación de las listas, el reflejo, el canal directo seguirá siendo el Congreso, claro, donde se mezclan probos con quienes no lo son. Las listas sábanas abrigan a quienes no podrían llegar nunca a una banca. Y como llegan regalados, les importa un pito respetarla. Por lo tanto, la vida democrática comienza en los partidos. Para terminar con el caudillismo, el propio caudillo debería abrir la puerta a la democracia. Y si no, que la propia gente, en los propios partidos, se lo reclame. Bueno, Santiaguito, ¿querés decir algo? Es el final. Sí, lo que me preocupa es el modelo, porque todo el mundo sabe, toda la gente sabe, pero de alguna manera eso también puede ser un mal modelo. Entonces, los chicos en las escuelas pueden decir, ¿para qué voy a trabajar o para qué voy a esforzarme si la plata no se hace trabajando? Yo lo único que quiero decir es que más allá de estos errores y estos defectos y estas cosas que criticamos de la raza política, pretendemos seguir viviendo en el marco de la democracia, y pretendemos seguir viviendo cada vez con políticos mejores, no sin políticos, ¿no? No, por supuesto, eso no hay ninguna duda. Que también, no hay ninguna duda. Que también quede claro. ¿Lo extrañás a Tato? Sí. Nosotros también.
Lamentable.